Bien, estimados alumnos, buenas tardes. Estamos en algoritmo y programación y estamos viendo lo que es lenguaje compilado C. Mi nombre es Pablo Hernández, docente de la asignatura algoritmo y programación. En otra oportunidad ya hemos visto cuáles son los aprendizajes esperados, como son desarrollo de programa en lenguaje C, utilizando entorno de desarrollo integrado, y algunos criterios de evaluación que se pretenden alcanzar, ¿cierto? Una vez que usted haya visto estas clases virtuales. Bueno, los contenidos que hemos revisado, ¿cierto? Han sido estructura de un programa en lenguaje C, tipos de datos como son el int, el float, el char y el string, arreglos, operadores aritméticos y relacionales. En esta clase entonces estaremos viendo operadores aritméticos y relacionales, sentencias condicionales if, else y switch, sentencias iterativas while y for, entradas, salidas con formato en lenguaje C, que es lo que nos está faltando, ¿cierto?, por ver en este tipo de lenguaje de programación compilado. Entonces, en esta clase dice, veremos operadores aritméticos en C, operadores relacionales y operadores lógicos. Bueno, introducción. Si analizamos la sentencia siguiente, donde tenemos las siguientes variables, variable 1 es igual a variable 2 más variable 3. Le estamos diciendo al programa, por medio del operador más, que ejecute la suma del valor de dos variables y una vez realizado esto asigna el resultado a otra variable que se va a llamar variable 1, es decir, var1. Esta última operación que nosotros, ¿cierto?, ya conocemos como asignación, se indica mediante otro operador que es el signo igual. Entonces, cuando nosotros decimos var 1 igual, este en el fondo no es un igual, sino es una asignación. Estamos asignando, ¿cierto?, a esta variable dos variables que van a ser sumadas, como son variable 1 y variable 2. ¿Ya? El lenguaje C tiene una amplia variedad de operadores y todos ellos caen dentro de 6 categorías, como son, ¿cierto?, aritmético, relacionales, lógicos, incremento y decremento, manejo de bit y asignación. En esta clase veremos en qué consisten estos operadores y cómo podemos trabajar con ellos. Entonces, operadores aritméticos. Los operadores aritméticos mostrados en la tabla comprenden las 4 operaciones básicas que son suma, resta, multiplicación y división, con un agregado que es el operador módulo. El operador módulo, ¿cierto?, que tiene como referencia, ¿cierto?, el signo porcentual, se utiliza para calcular el resto del cociente entre dos enteros y no puede ser aplicado a variables de tipo float o double, ¿cierto? En esta tabla, en la última columna, se da el orden de evaluación de un operador. Cuanto más bajo sea dicho número, mayor será su prioridad de ejecución. Entonces aquí, ¿cierto?, tenemos el orden y la prioridad de ejecución, ¿cierto?, de cada uno de estos operadores. Si en una operación existen varios operadores, primero se evalúa los de multiplicación, división y módulo, luego los de suma y resta. La precedencia de los 3 primeros es la misma, por lo que si hay varios de ellos se comenzará a evaluar a aquel que quede más a la izquierda. Lo mismo ocurre, ¿cierto?, en el caso de la suma y la resta. Bien, aquí tenemos nuestro primer ejemplo, ¿cierto?, un ejercicio de suma. En este ejercicio podemos ver, ¿cierto?, que incluimos, ¿cierto?, la librería estándar stdio para usar el print. Se declaran las variables a y b inicializadas con los valores 5, ¿ya?,
y 3, respectivamente, se declara la variable suma para almacenar el resultado de la suma, ¿ya? Y se realiza la operación suma para sumar A y B, ¿ya? Se utiliza entonces, aquí entonces están declaradas las variables y ahí está la operación. Es una práctica muy importante, ¿cierto? Ir dejando comentarios cuando usted está haciendo un programa, ¿ya? Entonces aquí hay comentarios para cada una de las operaciones que se están realizando dentro de, de esta programación, ¿ya? Entonces se realiza la operación suma para sumar A y B y se utiliza printf para mostrar el resultado de la consola, ¿ya? Entonces vamos a ver, ¿cierto?, cómo desarrollamos. Aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro primer programa suma, ¿ya? Entonces ahí tenemos la declaración de la variable, ¿cierto?, que es A igual a B y B igual a 3. La declaración de la variable suma, que es entero, ¿cierto? Y aquí generamos la operación. Es muy importante ver cómo vamos a imprimir el resultado. Aquí tenemos, ¿cierto?, el formato para la sintaxis, que empezamos, ¿cierto?, con la función print, donde nos señala la suma, ¿cierto?, de este porcentual D más este porcentual D es igual o es, ¿cierto?, 2 puntos a porcentual D salto de línea. Por lo tanto, aquí tenemos A, B y suma. Veamos qué es lo que ocurre, ¿cierto?, al compilar, ¿cierto? Compilamos y no arroja ningún error y ejecutamos. Y ahí tenemos, dice, la suma, ya, de 5 y 3 es 8. Perfecto. En el contexto de la función printf en C, los códigos porcentual D son especificadores de formato que indican cómo se deben formatear los argumentos que se pasan a la función, ¿ya? El especificador de formato porcentual D. Porcentual D se usa para imprimir valores enteros con signos de número entero, ¿ya? Para eso se utiliza este porcentual D, ¿ya? Para imprimir valores enteros con signo, ¿cierto?, número entero. Por ejemplo, si tiene una variable in en C, ¿ya? Aquí tenemos nuestra variable in en C, y desea imprimir su valor, utilizamos entonces este código que es porcentual D. ¿Ya? Argumento para printf. En este ejemplo proporcionado, ¿ya?, print, la suma, ¿cierto?, porcentual D y porcentual D es porcentual D salto de línea ABC, ¿cierto? Hay 3 porcentuales D en cada cadena de formato. Tenemos 1, 2 y 3. La suma de porcentual D y eso. Esto significa que printf espera 3 argumentos enteros, que son A, B y suma, que se sustituirán en lugar de cada porcentual respectivamente, ¿ya? En el código de ejemplo A está inicializada, ¿cierto?, con el valor 5 y B con el valor 3, ¿ya? Estos valores son los que se imprimirán en lugar de porcentual D en la cadena de formato cuando se ejecuta printf. Por lo tanto, cuando se ejecuta el programa, la salida va a ser la suma de 5 y 3 es 8. Aquí está la explicación, ¿cierto?, de este formato. Bueno, aquí tenemos otro ejercicio de resta y multiplicación para la variable A y B. Por lo tanto, en este ejemplo se incluye la librería estándar stdio.h para usar printf y se declaran las variables A y B que están inicializadas con valores 10, ¿cierto?, con valores 10 y 4.
Se declara las variables resta y multiplicación para almacenar los resultados de la operación. Entonces aquí están declaradas, ¿cierto?, las variables resta y multiplicación. Y luego se realiza la operación resta para restar b de a, y se realiza la operación multiplicación, ¿ya?, para generar esta multiplicación de a por b, ¿cierto?, para multiplicar a por b. Y se utilizan dos llamadas a printf para mostrar los resultados de la resta y la multiplicación en la consola. Aquí están las dos llamadas, ¿cierto? Mostrar resultados. Estas dos llamadas entonces lo que harán será mostrar resultados. La resta de porcentual D y porcentual C, ¿cierto? Y ahí nos generaría la resta. Y en el segundo llamado, la multiplicación de porcentual D y porcentual D es porcentual de n con un salto de línea, ¿cierto? Y ahí debería ser, ¿cierto?, entregarnos los valores, ¿cierto?, que corresponden. División y módulo. Variable A y B. Partimos, ¿cierto?, incluyendo la librería estándar stdio.h, ¿ya?, para usar printf. Acuérdense que esta es la librería estándar de entrada y salida. Luego declaramos las variables A y B, ¿cierto? Aquí está declarada estas dos variables que son enteras, in A17 y B5, ¿cierto? Y se declara las variables división y módulo. Entonces aquí está división y módulo, que también son variables de tipo entera, en donde, ¿cierto?, para almacenar los resultados de las operaciones. Se realiza la operación de división, aquí tenemos la operación de división y la operación de módulo, ¿ya? Se utilizan dos llamadas a printf para mostrar los resultados de la división y el módulo de la consola. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, los dos llamados. Veamos entonces cómo serían estos ejemplos. Habíamos visto, ¿cierto?, la suma, ¿ya?, cómo sumar. Luego resta y multiplicación. Aquí tenemos, ¿cierto?, un ejemplo de resta y multiplicación, en donde tenemos las variables declaradas de tipo entero, la variable A y variable B, y también tenemos declarada, ¿cierto?, donde va a ser almacenada la resta y la multiplicación. Por lo tanto, ahora hacemos la operación, compilamos, ¿cierto?, y ejecutamos, ¿no? Y aquí tenemos, dice, la resta de 10 y 4, ¿cierto? 10 menos 4 es 6, y la multiplicación de 10 por 4, es 40. Entonces ahí tenemos, ¿cierto? Damos enter. Y ahora vemos la siguiente, ¿cierto?, el siguiente operador, que es división y módulo. Las variables declaradas, ¿cierto?, A y B, y se declara, ¿cierto?, los resultados que son división y módulo, ¿ya? Y realizamos la operación, ¿cierto?, de división y el módulo. Aquí es súper importante considerar lo siguiente, ¿cierto?, que vamos a dividir, ¿ya? Vamos a dividir acá, ¿cierto?, 17 dividido por 5, 17, compilamos primero, ¿ya? 17 dividido por 5, me dice que 17 dividido por 5 es 3. Y no estamos considerando, ¿cierto? Estamos inmediatamente utilizando un dato de tipo entero, por eso no nos dio decimal. Pero en el segundo caso, nosotros estamos viendo el resto, ¿cierto?, de la operación. Acá, operación de módulo. Entonces tenemos 17 y queremos encontrar el resto, ¿ya? ¿Qué significa esto? Bueno, estamos acá, ¿cierto? Entonces, veamos qué significa esto. Entonces tenemos, ¿cierto? Acá lo vamos a hacer 17 dividido, ¿cierto?,
vamos a hacer primero la división, dividido en 5. Y entonces 5 en 17 son 3, ¿cierto? 3 por 5 son 15 y a 17, ¿cierto? Son 2. Y ahí tenemos el resto. Entonces la división para este ejemplo, ¿cierto? 17,5, como hemos redondeado porque no estamos diciendo que el resultado tiene que ser un número entero, nos entrega, ¿cierto?, el resultado de 17 dividido por 5, 3. Pero en el caso de la operación de un módulo, ¿cierto?, que nos va a entregar el resto, 17 dividido por 5, ¿cierto? El resto va a ser 2. Y eso es lo que tenemos, ¿cierto?, en este caso, ¿cierto? El módulo de 7 entre 5 es 2. ¿Ya? Bien, aquí tenemos entonces la precedencia de operador. ¿Qué es la precedencia de operador? Bueno, aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto? Donde vamos a evaluar los operadores en C, ¿cierto? En el siguiente ejemplo muestra cómo los operadores de multiplicación, división y módulo, ¿cierto?, tienen mayor prioridad que los operadores de suma y resta. Esto entonces es lo que se conoce como procedencia de operadores. Analizar el siguiente ejemplo y ejecutar el programa que a continuación se deja. Entonces veamos cómo es este ejemplo. Entonces aquí, ¿cierto?, lo que estamos haciendo en este caso, ¿cierto? Primero vamos a trabajar con la multiplicación, ¿cierto? Que esto es 5 por 3, ¿ya? Y eso es 5 por 3, ¿cierto? 15, ¿ya? Primero se hace, luego tenemos 12 dividido por 4, 12, ¿cierto?, dividido por 4, y ese tiene como resultado 3, ¿cierto? Ese sería el resultado. Y luego 3 en 2, ¿cierto? Porque ahora vamos a buscar, ¿cierto?, cuál es el módulo de eso. Y eso me daría, ¿cierto? Entonces esto es 3 en 2 es 1 y 1 por 2 son 2. Entonces este resultado debería ser 1. Ese sería el módulo, ¿cierto? Y entonces ahora tenemos 10 más 15, ¿cierto? Más 15 y menos, y todo esto, ¿cierto? Todo esto sería 1. Entonces tenemos 10 y 15, tenemos 20, ¿cierto? 25 y menos 1. El resultado de esto entonces debería ser 24. ¿Ya? Ahí estamos, ¿cierto?, viendo en qué consiste, ¿cierto?, precedencia de operadores. ¿Cuáles son las operaciones que anteceden, ¿cierto?, de acuerdo a esta precedencia? Primero realizamos las operaciones de multiplicación, división, luego la operación de módulo y después hacemos las operaciones que son suma y resta. Y ese el resultado debería entregarnos 24. Veamos entonces nuestro ejemplo en este caso. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, nuestro programa, lo compilamos, lo ejecutamos y el resultado que nos va a entregar, ¿cierto?, va a ser 24. Perfecto. Ya. Bien, para evitar errores, ¿cierto? Para evitar errores en los cálculos se puede usar paréntesis sin limitación de anidamiento, lo que fuerzan a realizar, ¿cierto?, primero las operaciones incluidas en ello. Es decir, aquí si nosotros quisiéramos hacer primero la suma,
entonces nosotros tendríamos que usar, ¿cierto? Aquí paréntesis, ¿ya? Y de esa manera nosotros le vamos a dar prioridad a usar o a trabajar primero, ¿cierto? Con la suma y después con lo demás, ¿ya? Es decir, no hay restricciones en la cantidad de niveles de paréntesis que se puedan usar para agrupar operaciones dentro de una operación matemática o aritmética. Los paréntesis no disminuyen la velocidad a la que se ejecuta el programa, sino que tan solo obliga al compilador a realizar las operaciones en un orden dado. Entonces, ¿cierto? Con paréntesis nosotros le estamos diciendo al programa que queremos que se ejecute primero en el fondo, ¿ya? Precedencia entonces de operadores. En el siguiente código se incluye la librería estándar, ¿ya? Esta es la librería estándar para usar el printf. Se declara la variable resultado para almacenar el resultado, ¿cierto? De la expresión, ¿ya? Aquí está la variable resultado. Y la expresión, ¿cierto? Que nosotros queremos conocer, que es 10 más 5 por 3 menos 12 dividido por 4 y 4 módulo de 2, que contiene varios operadores con diferentes, ¿cierto? Procedencia, ¿ya? Según la regla de precedencia de operadores en C, primero se evalúa entonces 5 por 3 debido a que el operador por tiene mayor prioridad que la suma y la resta. Después se evalúa, ¿cierto? Es decir, se divide 12 por 4 seguido de, entonces, ahora 12 dividido por 4 me entrega el valor de 3 y este 3, ¿cierto? Obtengo el módulo de 3 en 2, ¿ya? Porque la división y el módulo tiene mayor prioridad, ¿cierto?, que la suma y la resta. Y finalmente realizamos la suma y la resta de izquierda a derecha y el resultado final se asigna a la variable resultado y se muestra utilizando, ¿cierto?, el printf. Entonces aquí en el resultado, ¿cierto?, obtenemos el valor de 24. ¿Ya? Ahí está. Bien, ahora vamos a ver los operadores relacionales. Todas las operaciones relacionales dan solo dos posibles resultados que van a ser verdadero o falso, ¿ya? Los operadores relacionales en C y en muchos otros lenguajes de programación. Entonces, los operadores relacionales en C y en muchos otros lenguajes de programación se utilizan principalmente en contextos donde es necesario comparar dos valores para tomar decisiones o controlar el flujo del programa, ¿ya? Estos operadores permiten evaluar si una relación entre dos valores es verdadera, ¿cierto?, o es falsa. Se utilizan en estructuras de control if, else y, ¿cierto?, else, que se explicarán, ¿cierto?, más adelante. Los operadores entonces relacionales se utilizan dentro de estructuras condicionales como son el if, el else if y el else, para comparar expresiones y decidir qué acción tomar en función del resultado de esa comparación. Entonces aquí tenemos un programa donde dice, ¿cierto?, declaramos la edad, ¿cierto?, que es de tipo entera, y luego utilizamos, ¿cierto?, estos operadores relacionales. En este caso decimos que si la edad es mayor o igual a 18, entonces se debe imprimir eres mayor de edad. Else, de lo contrario, ¿cierto?, es decir, si la edad es mucho menor a este valor, eres menor de edad, ¿ya? Veamos entonces el ejemplo para este caso, ¿ya?, utilizando el condicional if else. Entonces acá, ¿cierto?, compilamos nuestro programa y lo ejecutamos y ahí nos dice eres mayor de edad, ¿cierto?, porque aquí dice que es 25. ¿Qué pasa acá si yo le coloco un valor 17, por ejemplo? Veamos de nuevo, ¿cierto?, compilamos, ejecutamos, ¿ya?, y ahí dice eres menor de edad. Entonces ahí estamos utilizando, ¿cierto?, un
operador, ¿cierto? Este entonces es lo que se conoce como operadores relacionales. Se utilizan entonces también estos operadores relacionales en bucles como son el while, ¿cierto? El for y el do while, que veremos más adelante. ¿Ya? Los operadores relacionales también se utilizan en las condiciones, ¿cierto?, de los bucles while, for y do while para controlar cuándo se debe seguir ejecutando el bucle. ¿Ya? Y aquí entonces tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de esto con el bucle while, ¿cierto?, y un operador relacional que en este caso dice que es menor a 10. Veamos cómo sería entonces el ejemplo de este operador relacional, ¿cierto?, utilizando el bucle while. Entonces compilamos, ¿ya? Y ejecutamos, ¿ya? Y ahí me empieza a contar, ¿cierto? While es un contador, ¿cierto? Y me dice que esto no puede sobrepasar hasta 10. Entonces declaramos, ¿cierto?, el contador que está inicializado en 0 y luego aplicamos, dice que while el contador no debe superar, ¿cierto?, a 10. Si cambiamos esto, a ver, cambiamos ahora por 5, por ejemplo, ejecutamos, compilamos y ejecutamos y ahora el contador no debería superar 5. Y ahí está. ¿Ya? Perfecto. Entonces, operadores lógicos. En lenguaje de programación C, los operadores lógicos son aquellos que se utilizan para combinar o modificar condiciones booleanas, ¿ya? Estos son verdaderos o falsos. Estos operadores permiten construir expresiones lógicas más complejas al conectar o negar condiciones simples. Entonces aquí tenemos los operadores lógicos. Hay 3 operadores que realizan las conectividades lógicas, como son el AND, el OR y la negación, que es NOT, y están descritos en esta tabla, ¿cierto? El operador entonces lógico AND, ¿cierto?, devuelve verdadero si ambas condiciones que conecta son verdaderas. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de la sintaxis. Si la edad es mayor o igual a 18 y tiene permiso, ya, eso es igual a 1. Aquí la condición se cumple si la edad es mayor o igual a 18 y tiene permiso igual a 1. Veamos entonces cómo sería este ejemplo para esta condición. Aquí tenemos entonces el operador lógico, ¿cierto?, de tipo AND. Veamos entonces cómo sería el ejemplo para este operador AND. Entonces aquí declaramos, ¿cierto?, hacemos la declaración de la variable. En este caso, edad es una variable de tipo entera. Tiene permiso, que es otra variable. Esta es la variable, tiene permiso, ¿cierto?, y tiene asignado 1, ¿ya? Entonces, ejemplo de operación lógica. Dice, si la edad es mayor o igual a 18 y tiene permiso, ¿ya?, es igual a 1, entonces la persona cumple con los requisitos. De lo contrario, la persona no cumple los requisitos. Entonces, para que esta condición se cumpla, se debe cumplir esto y esto. Si uno de los dos no se cumple, entonces esto ya va a decir la persona no cumple con los requisitos. Veamos primero, aquí, ¿cierto?, el ejemplo, ¿ya? Y ahí dice la persona no cumple con los requisitos. Dice la persona no cumple con los requisitos. ¿Por qué no cumple con los requisitos? Porque la edad es 15, ¿cierto? Ahora sí yo coloco aquí 18 y entonces ahora sí tengo edad es mayor o igual a 18 y tiene permiso es 1. Entonces ahora compilamos, ejecutamos y ahora nos dice, como está cumpliendo las dos condiciones, que es la edad, tener 18 y tener permiso está en 1, entonces la persona cumple con los requisitos. Entonces, para que este operador, ¿cierto?,
sea verdadero, el operador AND, ¿cierto? Se tienen que cumplir los dos requisitos que aquí aparecen. Es decir, la edad debe ser mayor o igual a 18 y debe tener permiso. Si aquí yo le coloco otro valor, 2 por ejemplo, ¿ya? Y compilamos y ejecutamos, ya no está cumpliendo con una de las condiciones, por lo tanto me va a imprimir, la persona no cumple con los requisitos. ¿Ya? Ese entonces es el operador AND. Tenemos por otro lado el operador lógico OR. El operador OR, ¿cierto?, devuelve verdadero si al menos una de las condiciones que conecta es verdadera, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos la sintaxis del operador lógico OR, ¿cierto? Esta condición se cumple si la opción es igual a o b, ¿ya? Veamos el ejemplo entonces. Aquí tenemos un ejemplo, ¿cierto?, de este operador lógico OR. ¿Cómo sería entonces si realizamos, ¿cierto?, nuestro programa? Y ahí dice, si cualquiera de las condiciones, si una de estas condiciones se cumple, entonces la opción seleccionada es válida. Entonces tenemos aquí, ¿cierto?, compilamos, ejecutamos y me dice aquí, ¿cierto?, que la opción seleccionada es válida. ¿Por qué? ¿Cierto? Tenemos acá la opción A. Pero si ahora elegimos la opción B, ¿cierto?, compilamos, ejecutamos, y entonces ahora también, ¿cierto?, me dice la opción seleccionada es válida porque se está cumpliendo o esta opción, ¿cierto?, o esta condición, ¿ya? Entonces, en los operadores lógicos OR, ¿cierto?, si una de las condiciones se cumple, la opción seleccionada es verdadera. De lo contrario, la opción seleccionada no es válida. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, acá colocamos P. ¿Ya? Compilamos, ejecutamos, y ahí ya la opción, ¿cierto?, no es válida porque no se está cumpliendo ninguna de las dos opciones que era A y B. Bien. Otro operador lógico es el NOT, ¿ya? El operador lógico NOT se utiliza para negar una condición booleana, es decir, convierte verdadero en falso y falso en verdadero. Por ejemplo, aquí tenemos la sintaxis de este operador lógico. Esta condición se cumple si la puntuación es menor que 60, entonces, ¿ya? Veamos entonces el ejemplo del operador lógico NOT, ¿ya? Entonces vamos a ver acá, ¿cierto?, un ejemplo de un operador lógico NOT. Entonces la declaración dice, puntuación, ¿ya?, 55. Ejemplo del operador lógico. Entonces compilamos, ¿cierto?, ejecutamos, y ahí dice la puntuación es menor que 60. Es menor que 60, ¿cierto? La puntuación es mayor o igual a 60. Entonces si cambiamos acá, a ver, cambiemos por 70, ¿ya? Y compilamos y ejecutamos, ¿cierto? Y ahí nos dice la puntuación es mayor o igual a 60, ¿ya? Entonces la puntuación es mayor o igual a 60 y la puntuación es menor, ¿ya? Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, el operador lógico NOT, ¿cierto? Cambiar entonces, realizando este ejercicio, ¿cierto?, usted va a poder comprender en qué consiste entonces los operadores lógicos, en este caso el operador lógico NOT, ¿ya? Bueno, incluimos la librería para este ejemplo, ¿cierto?, estándar, que es el stdio.h, ¿ya? Aquí está la librería para usar printf, ¿cierto?,
esta es la librería estándar de C. En la función main se declara la variable puntuación de tipo entero y se utiliza, ¿cierto? Y se inicializa con el valor 55, ¿ya? Entonces puntuación se va a inicializar con 55. Se utiliza la estructura if con el operador, ¿cierto? Lógico not para negar la condición que es puntuación mayor o igual. Entonces aquí tenemos, ¿cierto? O estamos viendo el ejemplo del operador lógico not. Esta expresión se evalúa como verdadera si la puntuación es menor a 60, ¿ya? Entonces, en esta expresión se evalúa como verdadera si la puntuación es menor a 60. Si la condición se cumple, es decir, si la puntuación es menor de 60, se imprime la puntuación es menor que 60. De lo contrario, si se imprime la puntuación es mayor o igual a 60, ¿ya? Return 0 al final indica que la función main ha finalizado correctamente y al ejecutar este programa con una puntuación igual a 55, en este caso la salida será de acuerdo, ¿cierto?, a lo que ya hemos visto anteriormente, ¿ya? Bien, resumen de la clase. En esta clase hemos visto los operadores aritméticos que se utilizan para realizar operaciones matemáticas básicas como son la suma, ¿cierto?, de dos operadores, la resta resta el segundo operador del primero, ¿cierto? Multiplicación, ya que multiplica dos operadores, luego la división y los módulos que devuelven el resto de la división entera del primer operador por el segundo. Hemos también visto cuáles son los operadores relacionales, como son operadores relacionales, ¿cierto? Se utilizan para comparar dos valores y devolver un resultado booleano, ¿ya? Igual, desigual, mayor que, menor que, ¿cierto? Que comprueba si el operando de la izquierda es menor que el de la derecha, mayor o igual que y menor o igual a que. También en esta clase, ¿cierto?, hemos visto los operadores lógicos. Los operadores lógicos se utilizan para combinar o negar expresiones booleanas. Por ejemplo, el operador lógico AND devuelve verdadero si ambos operadores son verdaderos. El operador lógico OR devuelve verdadero si al menos uno de los operadores es verdadero. Y el operador lógico not lógico niega el valor de un operador booleano.